Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya aquí estamos en el día número 5 de nuestro libro Cómo aumentar madres con estrategia, escrito por Cheta. Lo pueden adquirir si gustan en Amazon, en bibliotecas, librerías, pues buscarlo, ¿verdad? Si les interesa adquirirlo. Es un libro pequeño, ya vamos en el capítulo número 2 y ahorita vamos a hacer, les voy a leer el resumen que nos pone en cada capítulo, que eso me encanta porque así ya vemos de qué se ha tratado, ¿verdad? Y refrescamos un poco lo que ya nos ha compartido ella. Y hablando de compartir, si pueden compartir el canal, pues háganlo para que más personas sepan de este libro, más personas sepan del tema, más personas se beneficien. Si no pueden compartir el canal, pues compartan lo que ustedes están quedando y eso les ayuda también a que su cerebro empiece a guardar más toda la información que estamos aprendiendo, porque es muchísimo lo que hay en los libros y yo creo que lo tenemos que también estar practicando poco a poco. Si pueden regalarnos un like y dejarnos algún comentario, eso también nos ayuda mucho. Déjenos alguna sugerencia de algún libro que tengan en mente que no hayan podido leer para que lo leamos juntos y a mí siempre me gusta sorprenderme con libros nuevos y a lo mejor de autores que ni siquiera son tan famosos como ella. Yo creo que, digo, comparándola con García Márquez o con Wayne Dyer o otros autores que ya tienen más libros en su vida. Y pues si se suscriben al canal también les van a llegar las notificaciones. Les recuerdo que tenemos bastantes libros ya en el canal. Está El Principito, está El Hombre en Busca de Sentido, está Transforma las heridas de tu infancia. Hay muchos libros de los cuales se pueden beneficiar mucho, así es que vayan y chequen el canal. Está también Hábitos Atómicos. Si ustedes están viendo este video a principios del año 2025, como es en lo que lo estamos grabando, es una buena forma de empezar el año con Hábitos Atómicos, que es un libro bastante largo, son muchos días de lectura, pero pues ahí está para ustedes, para que si quieren tener nuevos cambios en su vida. Y pues bueno, empezamos en la página número 37, nada más les voy a leer, ya les había mostrado este pequeño resumen que ella nos deja al final de cada capítulo. Y en el capítulo 1 nos dice que son los conceptos claros, que eran conceptos claros, resultados correctos. Nos decía de qué te ocupas, de lo urgente, lo necesario o lo importante. Que no somos no somos piedras ni bichos raros, que debemos de darnos el tiempo de sentir nuestras emociones y el permiso. Nos hablaba también de reconocer. ¿Se acuerdan de esta palabra reconocer? Si la leen de adelante para atrás, reconocer, y de atrás para adelante es lo mismo, reconocer. El 50% del trabajo reconoce sin juicios, quejas, justificaciones, culpables, burlas o sarcasmos. La tapa cuida, con ella tienes el poder de medir. La tinta es el temperamento, es con lo que naces. La gente no te hace cosas, hace cosas. Salte de la ecuación. Esto, ¿verdad? Esto yo creo que nos cuesta mucho porque a veces tanto las circunstancias de nuestra vida como lo que esté pasando, como estemos emocionalmente, a lo mejor nos va a costar más trabajo no tomar las cosas personales, sino como las cosas que ellos solamente están haciendo. Que no es lo mismo saber algo que sentir algo. Ni mentar madres que mentarle la madre a alguien. En el año 2020 nos habló de todo lo que pasó en la pandemia y que no es lo mismo estar infectado que afectado. No es lo mismo estar alerta que en pánico. Nos habló también del efecto resorte, que lo que resistes, persistes. Reprimir genera ansiedad. Entonces aceptemos las emociones o lo que está pasando y no tratemos de resistirlas o rechazarlas. El cerebro
primitivo nos sirve para sobrevivir, no para afrontar o pensar. Felicidades por estar aquí y querer salir de la mediocridad emocional. No te distraigas. Habrá muchos que quizás no quieran cambiar. Respeta su proceso. Y esto hay que tenerlo bien presente, que a lo mejor nosotros en esta etapa de nuestra vida nos tomó tantos años llegar ahí y estamos listos para el cambio, pero como dicen, no todos van a querer cambiar y no podemos enojarnos con las personas porque no van a hacer como nosotros ya estamos aprendiendo a hacer. Entonces, darle tiempo a las personas, solamente compartir y ya cada persona a su tiempo va a tomar lo que le corresponde en ese momento. Capítulo 2. Lo que no sabías de las emociones en la historia. ¿De dónde viene este bloqueo emocional que nos imponemos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Por qué es inconsciente? Viene desde la época de griegos y romanos. Lo aprendimos por repetición y herencia cultural. Es inconsciente porque se convirtió en parte de nuestra programación, la cual está formada de lo que escuchamos, vivimos y experimentamos desde que estábamos en el vientre materno. Nuestra propia historia familiar y de vida, más de las memorias celulares, toda nuestra herencia cultural de las formas de pensar y sentir que provienen de nuestros ancestros. Hagamos un ejercicio para comprenderlo mejor. Contesta mentalmente estas preguntas. ¿Cómo vestían los griegos? ¿A qué se dedicaban los griegos? Seguramente contestaste que vestían con túnicas, sandalias y coronas de olivo en su cabeza o algo similar, que se dedicaban a la filosofía, la arquitectura, la poesía, la escultura, la pintura, el arte, todo aquello que tenía que ver con lo relacionado al lado femenino y a lo sensible. Ahora contesta estas preguntas. ¿Cómo eran los romanos? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo vestían? Seguramente contestaste algo como eran bélicos, aguerridos, rudos, se dedicaban a las leyes, al orden, la lógica, las estrategias de guerra. Vestían con armaduras, cascos, escudos. Todo se relacionaba al lado masculino, a la lógica y al intelecto. Los romanos en su época de guerra y conquista de territorios consideraban a los griegos débiles por las actividades que ejercían y las vestimentas que portaban. Juzgaban por su apariencia como debilidad. Pero esto no fue el problema, sino que cuando los griegos vieron su sensibilidad como sinónimo de debilidad, decayó su imperio. Allí surge una programación que hemos heredado a través de la historia y que no nos han permitido manejar mejor lo que sentimos. Podríamos incluso irnos más atrás en la historia de la creación y el paraíso, cuando Adán come el de la manzana. Adán, lado masculino, lógico, le echa la culpa a Eva, lado femenino, sensible, y Eva, le echa la culpa a la serpiente, circunstancia externa u otros. Desde allí heredamos el justificar y ocultar las acciones que consideramos erróneas. También heredamos hacerlo con lo que sentimos, como si lo que uno siente fuera tan malo que fuera mejor ocultarlo y echarle la culpa a las demás, en vez de asumir nuestra responsabilidad emocional y aprender del error para mejorar. Cada vez que resistes, el hecho persiste internamente y la prueba o lección aún no ha sido superada ni comprendida, por lo cual debe repetirse. En la historia de Adán y Eva, al no haber aceptado su sentimiento de culpa, como la culpa requiere un castigo, se autocastigaron, escondiéndose y avergonzándose de su desnudez física, mental y emocional, por lo que aprendimos a cubrir nuestro cuerpo con vestimentas, nuestra mente con limitaciones y nuestras emociones con excusas.
Desde entonces hemos heredado la programación de que la sensibilidad es sinónimo de debilidad. Gran error para la humanidad. ¿Por qué error? Porque lo que no habíamos aprendido es que cuando intentas aplastar tu lado sensible, con ello aplastas todo lo que incluye, como la sensibilidad, indispensable para la empatía y comprensión de las relaciones, la fantasía, indispensable para soñar y marcar objetivos, las emociones, indispensables para mantenernos alertas, la visualización, indispensable para proyectar a futuros planes y proyectos, la sensualidad, indispensable para ser atractivos para proyectos de trabajo o de vida entre las personas. La creatividad, indispensable para solucionar conflictos en otros, y todo esto lo incluye nuestro lado femenino, el cual pretendemos silenciosamente reprimir. Es importante recordar que hombres y mujeres tenemos un lado femenino y otro masculino. Ambos lo poseen y que, aunque quisiéramos eliminarlo, no se podría. Es como reconocer que tenemos un cerebro con dos hemisferios, derecho e izquierdo, y como los cromosomas X y Y, que no podemos eliminar, tienen sus funciones y son complementarios. De igual forma tenemos un lado masculino con aspectos lógicos y uno femenino con aspectos sensibles. Así que cuando aplastamos la sensibilidad, lado sensible, aplastamos todo lo que ello conlleva. Y estoy convencida que si lo dejáramos fluir y lo equilibráramos con el lado intelectual y lógico, viviríamos una armonía interna que se vería reflejada en nuestras relaciones y entorno exterior. Se acabarían los resentimientos, las guerras, competencias y conflictos entre hombres y mujeres y el mundo sería distinto. Imagina un corazón bien guiado por un cerebro que planea y ve un futuro, y un cerebro bien equilibrado con un corazón limpio que busca el bien y el crecimiento de las personas. Sería distinto el mundo, ¿verdad? Se requieren las dos cosas balanceadas para crear en armonía. Pero posteriormente a la historia de griegos y romanos, el mundo y los temas sobre lo emocional han sido muy controvertidos. No fue hasta 1990 cuando dos psicólogos, Peter Salovey, Harvard University, y John Mayer, New Hampshire University, en Estados Unidos, utilizaron por primera vez en la historia de la humanidad el término inteligencia emocional. Miren, esto no lo sabía, que los psicólogos Peter Salovey y John Mayer se empiezan a usar el término inteligencia emocional. Año 1990 es muy reciente en realidad. Definieron inteligencia emocional como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás y utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Estos dos psicólogos se fundamentaron en las obras de Howard Gardner, que en 1983, en su obra Estructuras de la Mente, propuso su modelo de las inteligencias múltiples. 7 tipos de inteligencias en forma de aprendizajes: verbal, lógico, matemático, espacial, musical, corporal, interpersonal e intrapersonal, reafirmando que no existe una inteligencia única, sino que depende de cada ser humano. Y en los estudios del psicólogo sueco Anders Ericsson en 1990 sobre las 10.000 horas de prácticas que analizó de un grupo de violinistas, donde determinó que el talento no era más importante que la práctica. Teoría que luego fuera popularizada por Malcolm Gladwell en su libro de 2008, Outliers, fuera de serie, o mentes brillantes, como popularmente algunos se refieren.
donde plantea que la diferencia para que algunas personas sean fuera de serie y tengan éxito en lo que se proponen y otras no, está en los tres, está en el conjunto de tres cosas. Haber nacido con un mediano talento, reconocer y aprovechar la oportunidad para desarrollar ese talento y 10,000 horas de práctica, explicando que no es el mejor ni más brillante el que llega sin esfuerzo a la cima, sino el que además de talento tiene una oportunidad y sabe aprovecharla. Ya ven, el que llega a la cima es el que tiene estas tres cosas. Estos dos estudios le inspiraron a realizar un experimento que buscaba medir la inteligencia a través de instrumentos estandarizados, analizando los 7 tipos de inteligencia y las 10,000 horas de práctica. Y al final concluyeron que era más importante la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual. Y así fue como llegaron a definirla. Te lo explico con un ejemplo sencillo. En una fábrica con las mejores máquinas y el mejor operador de esas máquinas, se le brindó la oportunidad exclusiva a un chico que no tiene conocimiento alguno del tema, con 3 meses de absoluto aprendizaje. El experimento de 3 meses mostró que quien tiene todo el conocimiento de las máquinas sabe del tema, pero no sabe enseñarlo, es decir, quien conocía de la operación de las máquinas no tenía paciencia en apertura a la retroalimentación, 2 requisitos indispensables para la enseñanza. El aprendiz lo toma personal, se deprime y enferma. El experimento termina en una semana. Aquí se muestra que es más importante el manejo emocional que el intelecto en sí, ya que alguien que conoce mucho de un tema o es un gran genio, si no sabe manejar su emoción, no podría transmitir su conocimiento de forma continua, y quien tiene toda la oportunidad de aprender y no sabe manejar sus emociones ni lo que siente, emprenderá rápida su caída. Esto es lo que ha pasado con los grandes genios de la humanidad que han logrado un éxito, pero decayeron por no saber sostener relaciones interpersonales debido a un mal manejo emocional. Y ni qué decir de grandes rockstar que después de fama, tras un gran éxito musical, mueren presa del alcohol y sobredosis de drogas por no saber manejar lo que sienten. Este fue el descubrimiento de estos dos psicólogos en 1990, pero eso quedó tras un laboratorio. No fue hasta 1995 que un escritor de Nueva York, del New York Times, llamado Daniel Goleman, escribe un libro que se convierte en un bestseller y se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman. En este libro, Goleman explica 5 pasos para que las personas puedan tener mejores relaciones. Es un libro un poco denso para leer, pero si lo podemos resumir, sería así. Número 1. Aprende a observar, reconocer y aceptar las emociones en ti. Conciencia de sí mismo. Número 2. Manejar las emociones en ti. Autorregulación. Número 3. Automotivación, optimismo. Práctica, motivación personal y perseverar a pesar de las frustraciones tiene que ver con una no dependencia de las demás personas, porque no siempre puedes estar manejando tus emociones, hablándole al terapeuta o metiéndote a Google para ver cómo se manejan, se aprende y practica. Número 4. Observar, reconocer y aceptar las emociones en las demás personas. Empatía. 5. Aprender técnicas para manejar y mejorar las emociones de los demás. Artes sociales. Goleman acertadamente explica en un contexto más detallado el manejo de emociones. Primero te conoces a ti y luego trabajas con los demás. Lamentablemente, lo que el ser humano quiere hacer primero es controlar a los demás para no manejarse a sí mismo. Y realmente eso es una excusa
porque no sabemos qué hacer. Siempre comento durante mis conferencias lo que aprendí del libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, y que dice que la mente o se va al futuro para angustiarse o se va al pasado para sufrir. Pero eso es una excusa porque no sabe qué hacer en el momento presente. ¿Ya ven? Hay que practicar la meditación, mindfulness. Hoy estaba platicando con alguien de eso, de estar más en el presente para evitar angustiarnos o estar en depresiones. Pero ese es tema de otros libros que tengo para ustedes próximamente. Cuando Daniel Goleman saca el libro en 1995, en lo que se leía, lo ponían en práctica, lo valoraban, se transcribió al español, llegaba a México y Latinoamérica, la gente lo compraba, lo leía y lo aprendía prácticamente hasta apenas hace 5 años. Se empezó a introducir en los colegios latinos un verdadero manejo emocional. Y hasta aquí nos vamos a quedar para no seguir avanzando y quedarnos a la mitad del tema. Ya casi acabamos el capítulo 2. Les digo que están muy chiquitos los... Pero qué importante es esto, ¿verdad? De saber controlar nuestras emociones, porque nos pueden meter en muchos problemas si no sabemos cómo manejarlas. A veces, como decía en el capítulo anterior, nos tomamos mucho las cosas personales y empiezan a entrar las emociones en lugar de usar nuestra lógica, y más en el trabajo, también con nuestros hijos. Si nos dejamos llevar por la frustración y no usamos nuestra inteligencia, que es lo que tenemos que usar para criar a nuestros hijos más sanamente, pues podemos explotar y podemos empezar a encasillarlos, como ella decía, ¿verdad? Entonces, estos libros nos ayudan mucho en todo, tanto en lo profesional como con la familia y con las amistades. Se aplica todo para poder tener mejores relaciones más sanas y también por nuestra propia salud mental. Y pues bueno, no se olviden regalarnos un like, compartir lo que estamos aprendiendo. Si pueden compartir el canal, pues aún mejor, para que más personas sepan de él y vean todos los libros que tenemos. Y no se olviden suscribirse para que les lleguen las notificaciones. Que tengan un excelente día, tarde o noche, y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta pronto.